Hola a todos, bienvenidos al primer Teachers to Teachers. La idea del Teachers to Teachers es que podamos juntarnos varios profesores para compartir retos y buenas prácticas que hemos tenido, en este caso, que en la primera semana de clases en línea, que fue la semana pasada. Y como es miércoles, supongo que ya varios tuvimos clases esta semana también, entonces para compartir qué ha funcionado y qué no y qué dudas quedan todavía. Y gracias por venir hoy. También quería presentar a Formación Continua, al equipo de Formación Continua, que es Shady Hola. y Emily. ¿Quieres hablar? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y yo soy Carmen Rodríguez. Y el objetivo de hoy es intercambiar los retos y buenas prácticas alrededor de este tema. Entonces, Shady, ¿puedes pasar el slide, por favor? Sí. Dos, Uy, ay, espérame. Ahí está. otro, por favor. Ahí está. Ahora, si pueden compartir, ya que creo que podemos compartir entre ¿Lo todas. pueden ver? Sí. ¿Qué factores han sido clave para incentivar el aprendizaje, la interacción con ideas y conceptos y las conversaciones profundas en sus clases? O sea, ¿qué les ha ayudado a los estudiantes a aprender? Si lo pueden responder primero individualmente por unos 2 minutos y después vamos a compartir todos, y cuando compartan, si pueden decir su nombre y de qué facultad son o de qué departamento son. Entonces, si pueden responder primero por escrito, pueden escribirlo en la computadora también, no tiene que ser a mano. Y voy a poner un timer de 2 minutos. Ok, tiempo. Ahora sí, si pueden compartir su nombre, de qué facultad o departamento son, qué clases enseñan, y luego si pueden compartir su respuesta a esta pregunta. Y tengo una idea. Una persona habla y luego nomina a la persona que sigue hablando. Entonces yo nomino a Shady. Pues eso es trampa, voy a decir primero lo mío. Eso es trampa. Bueno, yo soy Carmen Rodríguez y soy de formación continua. Ayer estuve en una clase en el Colab que se llama Ciudad, y algo que ayudó muchísimo fue tener un rompehielos al principio, que en realidad hicimos que todos los estudiantes pusieran su cámara y les pedimos que cambiaran de fondo. Voy a cambiar de fondo ahorita para que puedan ver.
Y fue divertido ver, porque habían varios estudiantes de arquitectura ahí y se pusieron de fondo renders que ellos han diseñado o edificios que ellos han diseñado. Entonces estuvo divertido y uno podía ver más de su personalidad dependiendo de qué fondo escogían. Otra cosa que funcionó muy bien fue hacer preguntas. Me tardé un buen tiempo, creo que lo que más me tardé en el diseño de eso fue pensar en qué preguntas hacer para que sea una buena pregunta, que de verdad los haga pensar y que de verdad puedan tener una conversación sobre eso. Y usar Google Docs para ir respondiendo a la pregunta a la vez y tener colaboración en grupos. Usé también los breakout rooms de Zoom, funcionó súper bien. Y al final tener un cierre y preguntar qué se habían llevado, qué habían aprendido en la clase. Y nomino, perdón, se me olvidó mi propia instrucción. Ajá. Nomino a Shady, ahora sí. ¿A mí? Ujú. ¿Aló? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Shady, yo soy parte de formación continua y también soy auxiliar en un curso llamado Passion and Purpose en Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, la semana pasada tuvimos nuestra primera sesión en línea. Entonces, lo primero que hicimos y algo que funcionó bastante bien así para Icebreaker fue uno, que todos pusieran sus pantallas, ¿verdad? Que queríamos ver la cara de todos. Y bueno, varios compartieron sus mascotas, entonces compartir un poquito acerca de ellos, ¿verdad? Para romper un poco el hielo y como unir un poquito a la clase. También hicimos, ¿qué más les pedimos? Ah, bueno, también les preguntamos cómo estaban, ¿verdad? Como era la primera semana de clases en línea, queríamos ver cómo estaban ellos, cómo les ha ido, ¿verdad? Y cómo se sentían al respecto y hicimos una ronda de eso y luego entramos al tema, ¿verdad? Lo que funcionó bastante bien para que fluyera la clase en línea fue que le teníamos claro, digamos, qué queríamos de ellos, ¿verdad? Que tenían que tener cierto material presente en sus escritorios para empezar a trabajar. Entonces eso creo que es súper importante, como que tener esa comunicación con ellos un par de días antes, mandarles un correo con lo que se va a hacer ese día y qué materiales van a necesitar para que los tengan ahí en sus mesas o en su área de trabajo. Otra cosa, bueno, algo que tenemos que trabajar en es crear nuevas reglas del juego, como que nuevas reglas de clase, ¿verdad? Porque sí hubo mucha distracción con celulares, por ejemplo. Entonces, en clase presencial habíamos dicho que no iban a usar celulares, pero como que ahorita transicionándose a línea, están regresando a ver celulares, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que trabajar un poco en otra vez restablecer las expectativas de estudiantes. Y bueno, y para cerrar también hicimos un takeaway y luego y anunciarles que estén pendientes de sus correos, ¿verdad? Porque se les va a estar dando más información. Entonces, eso es lo que hicimos en nuestra primera sesión y sí. Y eso ayudó también a la que estén como engaged con el tema y la clase. Entonces, ahorita, Regina. Gracias. Bueno, yo soy Regina de la Vega. Yo imparto clases de inglés, no en Amarro, sino en la Landívar. Y pues el sábado fue mi primera clase. Y lo que hice para empezar fue un juego de Kahoot. Eso les gustó bastante. Y bueno, ese día teníamos examen, entonces antes del examen hicimos un review. Entonces lo que hice fue hacer una presentación de PowerPoint. Ahí puse todos los ejercicios que quería que hicieran en ese momento. Entonces algunos, ellos tenían que anotar sus respuestas en un Word y luego comparábamos las respuestas, ¿verdad? Y pues todo eso salió bastante bien y luego les hice el examen que también prácticamente fue de la misma forma, ¿verdad? Yo les hice la presentación en PowerPoint, ellos iban contestando en un Word y luego grabaron ese Word en un PDF y me lo enviaron por correo, más bien lo subieron a la plataforma, ¿verdad? De la Landiva. Y pues todo funcionó muy bien. Ya de último teníamos que empezar la siguiente unidad. Ahí los sentí ya mero aburridos, cansados, porque sí fue largo, ¿verdad? Por el examen. Entonces, pues traté de acortarlo lo más posible y terminamos y ya solo les dejé tareas. Pero sentí que fue buena experiencia, ¿verdad? Y ahorita para el sábado, pues tengo que
agregar más juegos porque vi que lo de Kahoot sí les gustó bastante. Entonces tengo que hacer algunos otros juegos donde puedan practicar la gramática que estamos viendo para el próximo sábado, ¿verdad? Buenísimo, gracias Regina. A quién eliges ahora? Emily. Gracias, Regina. Pues yo ahorita soy estudiante del proceso de cierre de la Facultad de Derecho y tuvimos pues mis clases la semana pasada y algo de que no pasó, pero creo que sí es algo que va a ayudar al aprendizaje y al tema de pues de esta experiencia en línea es que la clase dura 2 horas y no se tomó ningún break. Entonces yo al minuto 40 ya estaba desesperado, pues ya me había un poco aburrido y la clase siguió, entonces ahí perdí la atención y creo que es súper valioso el tema de hacer unos recesos y también el hecho de moverse. Entonces tomar el receso de 10 minutos para que uno se pueda levantar, eh, cambiar de actividad y luego regresar a la clase para que uno pueda estar eh, pendiente de lo que se está hablando. Otra de las cosas que sí nos ayudó fue el tema de la levantada de la mano, que tiene la opción de Zoom, porque eso hizo que fuera más ordenado cuando cada quien tuviera una intervención, porque era un tema pues de discusión, más que todo, más que clase magistral. Entonces eso fue otro de los factores que nos ayudó, el tema de levantar la mano. Eso es básicamente, y nomino a Kimberly. No sé por qué ya me lo esperaba. Pero, Emily, muchas gracias. Mi nombre es Kimberly Monroy y soy docente en la Facultad de Derecho. Imparto el curso de delitos relativos a las personas y delitos patrimoniales en ambas secciones. Tuvimos la semana pasada nuestras primeras clases y, bueno, nosotros tenemos una metodología que el alumno ya sabe que debe seguir, que es respetar el programa y el cronograma. Y esto saben que es bueno para ellos y para nosotros, porque nosotros no estamos ni distorsionando el programa, ni cargándoles de más tareas o actividades, sino que se está llevando a cabo tal cual se planificó desde antes de iniciar clases. ¿Qué factores han sido claves para incentivar el aprendizaje? Bueno, en un régimen bastante estricto que yo aplico con mis alumnos y a ellos al final de todo les ha gustado y han aprendido y lo reconocen, es que yo sí inicio mi clase, a veces con un rompehielos, pero usualmente se inicia la clase con un quiz. El quiz puede variar porque puede ser desde un quiz musical en donde tienen que cantar una canción hasta un quiz que sí sea meramente relativo a la materia. Ahorita las metodologías que hemos aplicado para estas pequeñas evaluaciones han sido exámenes cortos por medio de herramientas de Google, que son bastante efectivos. También utilizamos el Kahoot, como lo mencionaron. E inclusive hemos utilizado la mismísima plataforma de MIU en una opción que nos da de exámenes. Ahí se puede planificar cuánto tiempo puede estar abierto y da de una vez la respuesta, si no, a nosotros nos ayuda para calificar. Esas son las maneras que hemos utilizado. Además de eso, pienso que un factor importante para incentivar el aprendizaje es no perder la interacción, porque es cierto que estamos ahora aplicando una metodología activa, pero por ejemplo, en mi curso se considera fundamental una clase magistral, la cual no ha sido anulada, sino minimizada. Es decir, si antes la clase duraba 2 horas y el catedrático hablaba, ahora el catedrático habla 10 minutos, 15, o han habido algunos temas donde los mismos alumnos dicen, no, licenciada, necesitamos entender más, escuchar más, y entonces ellos preguntan y la clase sí es magistral, pero lo piden ellos. Entonces siempre está este pequeño inicio magistral en donde se explica lo más importante de la materia, y los alumnos, que eso me encanta de esta plataforma, es bastante amigable. Ellos, o sea, y ellos ni siquiera utilizan el raising hand de acá de Zoom, sino que ellos literalmente levantan la manita en la pantalla. Y a mí me funciona así, fulanito, dígame, tal cosa. Luego el trae pregunta directa o pregunta para quien quiera responder. Me ha funcionado muy bien porque es una regla ahorita en clase en línea que todos deben tener visible su pantalla, porque yo necesito verlos a ellos y que estén poniendo atención.
que deben para a veces es el micrófono y cuando ellos ya tienen una intervención, entonces lo encienden. Porque así evitamos cualquier situación, por ejemplo, con los celulares. De hecho, se dio ayer a sacar de clase y le voy a poner nulo el ejercicio que estamos haciendo. Entonces él me dijo, licenciada, es que me están molestando de aquí mismo en la clase. Entonces les dije, bueno, a los alumnos, a todos, voy a terminar la actividad, que era una actividad que ellos estaban disfrutando mucho, y les voy a poner lo que valía en la actividad, y no todos así como súper bien portados, poniendo atención y participando. La otra situación es que continuamos con casos reales, fenecidos. Eso a ellos les emociona mucho, que sienten ya abogados analizando un caso verdadero y que esta plataforma nos permite siempre llevar a cabo actividades en grupo. Entonces, el juego de roles lo hemos podido hacer, los simulacros de audiencias las hemos podido hacer, toda la metodología activa que habíamos estado llevando en las clases la hemos podido mantener con esta situación virtual. Ha sido bastante positiva. Gracias. Y nomino a, déjenme ver porque casi no los conozco, Leonel Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿me Hola, escuchan? Leonel. Sí, Sí, bueno, tengo el internet un poquito malo, me ha estado fallando algo. Si de repente se me corta, quizás si me pueden avisar ahí por el chat. Y bueno, nosotros esta semana que pues reempezamos, bueno, la semana pasada y esta semana que volvimos a tomar las clases, tengo dos grupos. Uno de un curso que se llama Bases de Datos de estudiantes de Ingeniería Empresarial. Y con este grupo ya íbamos avanzados, ya habíamos puesto un proyecto y ya habíamos agarrado una dinámica, digamos, de trabajar y hacer ejercicios en clase. Y estamos tratando de continuar esa dinámica. Ahora el cambio que hice fue darles un texto al inicio de la clase, una página web técnica que tienen que leer. Luego hacemos un examen de eso, la discutimos un poco más y luego ya hacemos la parte un poco más práctica y también vamos discutiendo el proyecto, cómo han ido avanzando. Y ayer que tuve clases con ellos me pasó algo que me llamó la atención, ¿verdad? Y es que en la primera clase ya en línea el jueves pasado, yo vi a todos con sus, bueno, una buena cantidad de ellos con sus cámaras encendidas. Es decir, estaba viendo su cara, en dónde estaban, cómo estaban, pero ayer ninguno tenía la cámara encendida y me dio un poco de pena, un poco de ¿cómo se llama? De timidez pedirles que la encendieran y durante toda la clase nadie la encendió. Y bueno, eso me llamó la atención porque creo que ellos se van habituando de alguna manera a la dinámica de tener las clases en línea y quizá descubrieron que es mejor estar oyendo que tener la cámara encendida. Pero bueno, ahorita en lo que decía Kimberly, pues yo creo que algunos catedráticos los han forzado un poquito a que encienda las cámaras para saber que están ahí, ¿verdad? Para saber que están pendientes. Yo no me he atrevido a hacer eso. Luego con el otro grupo, eh, con ellos acabamos de empezar. Es un curso de arquitectura y en este curso es de 2 sumas y entonces empieza con el trimestre, digamos. Y acabamos de empezar, entonces no los conozco físicamente, solo los conozco por Zoom, ¿verdad? Por las cámaras de Zoom. Y entonces ha sido interesante. Ahí lo que me ha funcionado bastante, me ha funcionado de una forma que a mí me sorprendió, es que les puse tareas desde el primer día. Y entonces al ponerles tareas desde el primer día, yo dije, bueno, normalmente otros grupos, otros años se han quejado de estas tareas, de que no las pueden hacer o no les gusta el tipo de ejercicios que tienen que hacer, pero me encontré con que 2 chicas del grupo de 10, es un grupo pequeño, este, habían hecho más tareas de las que les tocaba. Es decir, el curso tiene una serie de tareas que están, digamos, como calendarizadas para cada semana, pero ellos saben cuáles van a ser las tareas de las siguientes semanas y entonces ya habían avanzado más incluso. Entonces, ese tipo de enganche, como quien dice, con las tareas me encantó. Y yo creo que en parte se debe a que bueno, estando en su casa, sin poder salir,
bueno, pues encuentran las tareas como algo en que entretenerse. Y eso lo veo yo como positivo. Ahora, esta pregunta que tiene en la pantalla Carmen, creo que es, esto de las conversaciones profundas, esa parte sí creo que me ha costado un poco más con los estudiantes, ¿verdad? Es decir, saber cómo están, saber cómo han tomado este cambio a clases virtuales, cómo la están pasando en su casa. Eso creo que no hemos llegado todavía ahí, ¿verdad? Al menos en mi caso. Y voy a ver a quién nomino. A Rosa de Escobar. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Si es que yo no tengo los headsets como ustedes. Pues fíjense que yo tuve mi primera clase ayer. Estaba muy, muy nerviosa. Y la ventaja es que yo pude hacer, la ventaja es que he podido, o sea que MIU ha sido nuestra plataforma de comunicación. Es un grupo de estudiantes de primer año de odontología. A ellos les doy una clase que se llama Educación para la Salud. Y esta clase, pues miren, está perfecta para este tiempo, ¿verdad? Ya hemos visto, o sea, se trata de que el mismo alumno se concientice de qué es la salud y cómo puede él educar a otras personas y cómo se puede proteger él en su ambiente de trabajo. Cabal tocaba el tema de bioseguridad y me sorprendió pues que aunque yo estuviera nerviosa, todos estaban muy tranquilos, ellos me dieron la confianza. También mi hijo que hoy cumple 21 años, me dijo, mamá, los jóvenes somos muy pacientes, me dijo, no tengas pena, ellos te van a tener paciencia. Entonces, a la presentación que yo les tenía para ese día, les puse otra diapositiva que tenía las ground rules que íbamos a hacer, tocando base, cómo íbamos a trabajar y qué esperaba de ellos y si tenían algún problema con la tarea próxima y pues los objetivos específicos de esa clase. Me gustó que, sin tenerles que decir, yo creo que porque los alumnos de primero de odontología ya han recibido estas clases virtuales, ya sería la segunda semana de ellos. Entonces ellos están ya muy avanzados y lo toman con mucha naturalidad, todos encienden su cámara, nadie interrumpe. Yo me quedé realmente sorprendida y contenta pues de mi primera clase, ¿verdad? Lo que sí es que había una alumna que como que se silenció ella sola, aunque yo me puse de host, o sea, aprendí a hacer eso, y entonces yo vi que estaba cantando, ¿verdad? Y cantaba, y lo bueno de que como son como 23 alumnos, son 23 alumnos, lo bueno de este sistema es que pues al azar yo les iba preguntando y viéndolos a la cara para ver si entendían el tema. O sea, yo doy un temita y, o sea, sigo hablando y entonces estoy verificando que estén comprendiendo. Y con ella no la pude interrumpir porque ella obviamente estaba oyendo música, ¿verdad? Ese fue mi único problema, creo yo, que tuve. Y lo que tengo que aprender ahorita es cómo formarles en grupo. Eso es lo único que siento que para mi próxima clase, porque siempre hemos trabajado en grupo. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Rosa. No sé si alguien está, sé que tengo que escoger a alguien, pero yo creo que todos ya han hablado, ¿no? Era Mónica. Mónica, ajá. Mónica, por favor. Bueno, solo antes de darle la palabra a Mónica,
Mónica, es Mónica Cifuentes, ¿verdad? Sí. De Con ella medicina también. trabajamos, sí, Mónica, ¿qué tal? Estamos trabajando juntas, pero no en el mismo tema. Pero quiero decirles que yo sé que es un paso difícil y yo tengo otro reto que, pues que tal vez Carmen me ayuda en esto, porque ustedes saben que las simulaciones, yo soy directora del centro de simulación y trabajé muy duro la semana pasada creando la plataforma de MIU para que todos estuvieran en virtual. Y en vez de tener simulaciones, que es tener al robot con nosotros y todos los estudiantes trabajando con el robot o el simulador humano, o la simuladora humana o el bebé humano, lo que sea, interactuamos, ¿verdad? Entonces, viendo lo que estaban haciendo los otros centros de simulación en el mundo, y en México sobre todo, que tengo una amiga ahí en el centro de simulación, me estaba dando cuenta que ellos están pasando a paciente virtual, que es muy complicado. Pero nosotros hicimos o sea, yo tuve la colaboración de un cardiólogo, que él pasó su caso de simulación, lo pasó a un caso de como que estuviera pasando una visita en un hospital. Y estuvo lindo, está lindo, hoy mismo se va a presentar y pues me gustaría compartir con ustedes tal vez los problemas que voy a tener o que vamos a presentar, o si nos fue bien, porque hoy la tenemos, la primera simulación hecha a paciente virtual, no sé cómo se va a llamar. Pero, ¿saben lo que sí me sorprendió mucho? Quiero compartirlo con ustedes, que la mayoría de doctores no lo quieren hacer. Entonces, yo tengo varias áreas que tengo que subirlos a la plataforma, a los mismos profesores. Y los jefes no quieren hacerlo. Entonces, es un reto grandísimo. Y, o sea, es frustrante, ¿verdad? Y ese reto también lo tienen en odontología, en nutrición, en varias facultades, en arquitectura, en cine, que los estudiantes vienen a la universidad y utilizan equipo, o ya sea un robot o una cámara o lo que sea que usan, o los programas que usan aquí. Es un reto y todos están tratando de pasarse a alguna alternativa virtual o digital. Sí. Pero sí fue un reto. Exacto, o sea que es un reto, pero no, el problema que yo veo es que no sabemos cuánto va a durar. Entonces tenemos que seguir adelante. Buenísimo. Gracias, Rosa. Veo a Mónica ya. Hola, sí, qué gusto saludarlas a todas. Sí, yo estoy en medicina también, como dijo la doctora Escobar, y estoy en el área clínica. Entonces, realmente es bastante complejo tener que dar clases virtuales, y qué interesante lo que está diciendo la doctora Escobar, porque nosotros estamos hablando cómo vamos a enseñarle la práctica a un estudiante ahorita, que se están perdiendo toda esa parte que es tan importante en medicina, ¿verdad? Sin embargo, tenemos algunas actividades que sí son netamente académicas. Empezamos la semana pasada, nuestro grupo es pequeño, son solo 4 estudiantes, y entonces es más fácil trabajar con ellos, pienso yo. La verdad es que los chicos manejan muy bien esto y han sido también un gran apoyo y bien comprensivos con respecto a nuestras limitaciones. La primera clase ya estaba programada porque era una presentación que tenía que dar uno de los chicos, y lo que sí sentimos, o sea, y sí vimos, porque normalmente tenemos 2 horas programadas con ellos en el tiempo real, ¿verdad? Y esas 2 horas las íbamos a tener aquí, pero resultaron muy pesadas, la verdad, y no da, por el tipo de que damos, no da lugar a
a este break que hubiera sido muy bueno tenerlo. No tuvimos las 2 horas exactas porque ya a la hora 45 ya todo el mundo estábamos, que ya no más, ¿verdad? Y la presentación normalmente presencial resulta, funciona muy bien porque se va interrumpiendo constantemente con preguntas tanto del docente como de los mismos estudiantes. Entonces, la siguiente clase ya cambiamos un poquito la dinámica. En esta clase era más que todo para trabajarla con cada quien. Entonces, hice una presentación cortita con preguntas específicas para que cada estudiante las fuera respondiendo. Entonces creo que fue más interactiva, fue un poco más dinámica. De todos modos, el tiempo ayudó a que fue casi, sí fue más de la hora, pero como que fue un poco más tolerable porque hubo más participación. Y creo que esto ayuda bastante. Siempre hay algún alumno, a pesar de un grupo tan corto, que se nota de que no participa, como que está probable, ahorita que estaban diciendo, muy probable está en el teléfono o pareciera como que estuviera en otra cosa. Entonces, estamos ahorita con la siguiente clase, vamos a probar otra técnica, pero sí consideramos de que pues ha ayudado mucho. Tuvimos también algunos problemas técnicos que siempre se nos van pasando. Estamos aprendiendo mucho. Yo creo que los estudiantes han sido muy participativos, incluso han colaborado con nosotros en el sentido de controlar ellos, incluso la participación en la última actividad fue mucho mayor. Ya ellos presentaron más dudas, ya se interesaban más por hablar de otras cuestiones, ¿verdad? Siempre relacionadas con el tema, pero tratando de ver la parte más práctica. A mí sí, yo creo que yo soy la última, ahorita Kim, le voy a trasladar a Kim, pero si esto de la doctora Escobar no entendí bien, que ella está diciendo que van a tratar de ver cómo hacen simulación virtual, doctora. Tal vez no simulación, sino que le vamos a tener que, porque simulación es que actuemos, ¿verdad? Y toquemos y nos dé la respuesta. Lo que estamos tratando de hacer, y el doctor Alfaro dice que tal vez le vamos a cambiar el nombre a aplicación a conceptos teóricos o teórico práctico, algo así como ver un caso y que todos participen en la solución del caso. Ah, bueno, sí. Eso se podría hacer bien, o sea, porque la simulación no es solo de que yo le voy a tomar la presión y saber que está bien tomada, o le voy a auscultar los pulmones y están bien, o puedo interpretar bien, porque en el paciente virtual o el caso de paciente, tenemos que poner sonidos, tenemos que poner casos y que ellos digan, por ejemplo, bueno, aquí le voy a auscultar el pulmón en esta área. Entonces yo le pongo el ruido que está oyendo, por ejemplo, ¿verdad? O el paciente está ahí tirado en el intensivo y yo le puedo poner el monitor, ¿verdad? El monitor con todos los signos vitales para que el estudiante reaccione y empiece a pensar, que empiece a hacer toma de decisiones, ¿me entiende? O sea que ahorita todos los centros de simulación están, o sea que el punto es que no vamos a poder hacer esto tal vez hasta julio. Entonces no podemos dejar de practicar nuestra mente. No sé si ustedes saben, pero los estudiantes no están yendo a hospitales. No van a hospitales. Entonces tenemos que llenar ese espacio. O sea, porque lo único que yo hice en el centro de simulación y pensé que todos iban a saltar con ideas así como, sí, hagamos tal cosa. Yo les digo, o sea, me sorprendió muchísimo, pero lo que se hizo fue crear una clase en mi U que se llame CAS.
y de ahí cada parte clínica que había. Entonces, para que el profesor tuviera un espacio, o sea, como ustedes lo tienen todos en su curso, pero antes pues era en el cuarto de simulación, ¿verdad? Sí, Con grabación y todo. O sea, lo que pasa es que en la simulación también se ve cómo el alumno trabaja en equipo, cómo se comunica, cómo aplica su rol, cómo es líder, cómo se comunica con el paciente y también cómo se comunica con el familiar del paciente, o sea, la relación médico-paciente. sí, totalmente, que van a haber un montón de cambios, bueno, de cosas que quizás no se van a poder hacer o buscar otra manera de Hay hacerlas, que ¿verdad? buscarla. Entonces, con eso en mente, quisiera que nos saltemos a la siguiente actividad. Entonces, les voy a enseñar cómo la dinámica, ¿verdad? Vamos a hacer un protocolo. No sé si tuvieron la oportunidad de participar en los talleres de Making Thinking Visible que hemos hecho años anteriores. No. Entonces, bueno, para contarles un poco, protocolos son pequeñas actividades que se pueden hacer durante las clases con el propósito de reflexionar un poco sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? A la hora de realizar después de realizar un proyecto, durante o antes, ¿verdad? Dependiendo del objetivo, existen diferentes tipos de protocolos. Entonces, ¿qué queríamos hacer hoy? Es es un protocolo sobre reflexión. Entonces, la idea, ya llevamos casi 2 semanas dando clases en línea, entonces siempre es bueno pausar, tomar una pausa y reflexionar un poco sobre la experiencia, ¿verdad? Entonces, esta actividad, no sé si tienen papel ahí cerca o en sus compus, quizás pudieran escribir hacer esta tablita y y escribir sus respuestas, ¿verdad? La primera es, bueno, este protocolo se llama ESP plus I, que es Experience, Struggles, Puzzles y Insight, ¿verdad? Entonces aquí vamos a explorar acerca de las experiencias, sobre cuáles han sido las acciones o actividades que han ayudado a los estudiantes a aprender en sus clases en línea. Luego, la otra son retos, con qué retos nos hemos encontrado y cómo los resolveríamos. Y luego sería preguntas, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué problemas han surgido, qué nuevas preguntas han surgido, cómo los hemos resuelto y si no se han resuelto, cuáles son esas que aún están por ahí, por resolverse? Y luego nuevos puntos de vista, ya después de estas 2 semanas de clases en línea, ¿qué nuevas perspectivas tienen sobre esta práctica? ¿Verdad? Entonces vamos a tener unos 5 minutos para que podamos llenar y después nos juntamos en grupos, vamos a hacer grupitos para que los podamos compartir. Y luego regresamos de nuevo a la sesión original para compartirlo en conjunto. Aquí vas a poder ver cómo pues, se pueden hacer pequeños grupos de discusión dentro de Zoom. Es una función súper útil y súper chilera para poder crear pequeñas discusiones dentro de una clase. Entonces, si quieren, pueden empezar ahorita. Vamos a tener unos 5 minutos. A las 48 platicamos hacemos los grupitos para platicar sobre las respuestas de cada uno.
Bueno, si quieren podemos empezar a compartir las respuestas de cada uno. ¿Quién quisiera empezar? Vamos a tener unos 2 minutos por persona que compartan sus respuestas y pueden seleccionar a la siguiente persona para que continúen. Entonces, ¿alguien que quisiera iniciar? Yo, Kim. Kim, dale Kim. Bueno, con respecto a experiencias, ¿cuáles son algunas acciones o actividades que ayudan a los estudiantes a aprender la clase en línea? La metodología activa, que sí es bastante factible, aunque sea en línea, se pueden llevar a cabo estas actividades, entonces mantenerla y no incurrir en alguna clase siempre magistral que caiga en lo monótono y aburrido, entonces mantener metodología activa. También el material que se utiliza es un factor clave para que los alumnos aprendan mejor, porque me he dado cuenta que esta generación es bastante visual. Entonces, cuando hay colores, material o acción en la pantalla que a ellos les llame la atención, ellos se concentran mejor y le ponen interés. Entonces, a mí se me ha sido... Ya terminé. Fácil, por ejemplo, ponerles algún trozo inclusive de caricaturas, les sirve un montón. Entonces, esos son tipo de experiencias o acciones que a mí me han servido. En los retos, la verdad no ha sido tanto como para la clase, el contenido y el grupo, sino ha sido para mí. Manejar, ¿me escuchan? Sí. Ahí está, manejar la plataforma. Pese a que estuve en ciertas capacitaciones, no se me hizo a mí tan fácil, pero es que yo acepto que soy yo la que no es muy dada a la tecnología, entonces para mí en algunos momentos entro así como en caos, como y yo no soy host y no puedo manejar esto. ¿Y cómo he resuelto ese reto? Para mí es que he tenido bastante apoyo con el auxiliar que tengo en cada sección, porque son chicos muy diestros con la tecnología, entonces ellos me van explicando, o por ejemplo, hasta ahorita en la segunda semana, es que yo me sentí un poco más suelta, decir, me voy a entrar a este grupito para ver qué están haciendo, o sea, hasta ahorita he ido captando, pero ha sido más experimentando que recibiendo la capacitación, porque no es esa una de mis inteligencias desarrolladas, la tecnología. Luego, ¿qué preguntas me han surgido en el proceso? ¿Cómo hacer más efectivas los distintos tipos de evaluaciones? Y por último, porque quisiera saber si hay más opciones, porque antes, o sea, yo evaluaba de muchas maneras en la clase, demasiadas maneras, pero no es lo mismo estar en virtual si hay cierta distancia con los alumnos y no puedo decirles saquen una hoja y hagan tal cosa, ¿verdad? Y me he sentido también un poco limitada, así como, bueno, solo tengo la plataforma de mi el Kahoot, ¿qué más cosas podrían haber? Y el último, los nuevos puntos de vista o nuevas ideas, es que no solo yo tenga que experimentar y aprender a disfrutar la plataforma para poder dar una clase de calidad, sino que los alumnos se vean obligados a también ellos experimentar la plataforma y hacer uso. Y para ello les dejé una última tarea ayer creo que me la entregaron, tuvieron una semana para hacerla. Y era que ellos me dieran una clase virtual. Y entonces se les evaluó desde el contenido hasta el material que utilizaron, obviamente la expresión, el tono, la voz, la dicción, los gestos, porque yo califico todo eso y por eso es que necesito verlos. Y la verdad es que les fue muy bien y ellos estaban re felices porque decían, puchis, aprendí algo que me va a servir para toda la vida, y algunos hasta, yo quiero ser docente, y nos fue muy bien. Qué bonito, qué bonito. Sí, bonita experiencia. Sí, gracias por compartir, Kim. Y con lo que mencionabas de evaluación, vamos a tener un taller de Prof el viernes, que es una herramienta sobre evaluación también, entonces, para que lo tomes en cuenta. Gracias. ¿A quién te gustaría postular ahorita? Emily, va de regreso. Emily. Está en mute. Perdón, yo creo que interrumpí a alguien antes. Es que no tenía, desconecté los audífonos y no me di cuenta y no escuchaba nada. ¿Aló? Sí lo tenía en mute. Gracias, sí. Kimberly. Yo no en el cuadro porque no soy docente aún, pero nomino a Rosa para que continúe. Ay, no ustedes. Pues fíjense que este cuadrito me sirvió mucho porque
Pues yo puse aquí pensando, pues yo tengo dos retos grandes. Uno es seguir con odontología, que es mi clase de... Me gusta dar esa clase porque me mantiene joven y es donde aprenden los estudiantes pues, a explorar bien. Y saben que no les conté, pero cuando tuvimos nosotros en la clase, lo primero que hacemos, el icebreaker que hacemos, porque son muchos, es de que ellos tienen que enseñar qué saben hacer bien. Entonces, yo me mataba de la risa de las cosas que ellos le quieren enseñar a uno. Y lo bueno es que con esta clase virtual podemos seguir con ese rompehielos, pero porque aquí estoy yo viendo un objetivo, que es hablar delante de un público y enseñarles a transmitirles una idea. Y como son gente muy joven, pues les da pena y todo, pero ustedes se asombrarían de las cosas que han enseñado que ellos saben hacer bien. Uno hasta nos enseñó cómo tirar una carta así lejos. O sea, no sé para qué nos va a servir, pero es una didáctica que se usa. Bueno, entonces, ahorita yo tomé, pues, como reto mío el centro de simulación. En la experiencia, pues, solo he tenido la experiencia de crear la plataforma, o sea que la tuvimos que hacer desde cero para que todos pudieran subirse ya. O sea, yo la hice, o sea, ahí me di cuenta del error que hice. Las preguntas que me hago es, yo lo hice sola sin consenso, aunque no sin consenso de mis autoridades, pero como ustedes saben, la Facultad de Medicina es una jerarquía muy grande. Como, o sea, el decano de la facultad, pero ya cuando los estudiantes están en la clínica, o sea, en los hospitales, involucra a muchos otros médicos. Y no sé si, pues, el médico tiene fama, ¿verdad? De que él sabe ser mejor, como yo, que sabe hacer todo mejor y a veces no acepta sugerencias. Entonces, el reto es cómo subirlos a todos a la plataforma. Cómo hacer que ellos sí quieran transformar su clase. Y obviamente la respuesta está en el último cuadrito que dice los nuevos puntos de vista. Sí, tal vez ellos no se suben a esa plataforma o no aceptan porque no creen que se puede hacer, porque no creen que va a ser útil. O sea, obviamente no van a escoger algo que está mal para el estudiante. O sea, nuestra meta, nosotros decimos para no pelearnos siempre, decimos, miren, el objeto aquí es el estudiante. Entonces, si nosotros ponemos al estudiante como al que nosotros le queremos hacer el bien, no puede haber duda, pues. Es como cuando hay dos médicos que se pelean porque quién tiene razón. Igual tenemos que decir, miren, el paciente es el que va primero. Pensemos qué es lo mejor para este paciente y olvidémonos de nuestros egos. Entonces aquí hay una cuestión de jerarquía que siempre viene a dar esto. O sea, tal vez estamos a otro nivel aquí, pero gracias por este cuadrito. Yo creo que esto me va a ayudar a seguir adelante. Buenísimo, gracias Rosa. Te lo vamos a compartir para que lo tengas en tu correo. Gracias. ¿A quién quisieras nominar ahorita para darlas? Vamos con Regina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en experiencias, ¿cuáles son algunas acciones o actividades que ayudan a los alumnos a aprender en las clases en línea? Creo que lo más importante es que la clase sea interactiva,
con juegos, con diapositivas que los motiven y ejercicios que puedan realizar en el momento para mantenerlos activos, ¿verdad? Luego, con respecto a las preguntas que me han surgido, mi pregunta es, ¿qué tanto se concentran los estudiantes, verdad? Algunos, como mencionaron, mantienen su pantalla apagada, entonces uno no puede ver realmente qué están haciendo. Creo que la idea de Kimberly, creo que fue, la que les pide a los alumnos que pongan, no, eso fue Carmen, que pongan el fondo, ¿verdad? Y para verlos, creo que es una buena idea porque pues así ve uno que realmente están concentrados y que sí están poniendo atención. Pues esa es mi duda, ¿verdad? ¿Qué tanto se concentran? Luego, con respecto a retos, pues definitivamente el uso de la tecnología. No había yo utilizado este tipo de herramientas y pues tuve un problema porque teníamos que escuchar una conversación y cuando yo puse el CD en la compu, se creó demasiado eco, demasiada vibración, entonces ellos no pudieron escuchar la conversación. Lo pude haber resuelto leyendo yo la conversación, pero realmente, como les comenté, ya habíamos tomado mucho tiempo de la clase y ya consideré que ellos ya estaban cansados, entonces lo dejé para la siguiente clase. Y bueno, los puntos, nuevos puntos de vista, creo que el agregar juegos, o tal vez videos, cosas que los motiven a ellos, ¿verdad? Que mantengan el interés en la clase, para que no se aburran. Y pues mi punto de vista es que realmente las clases son efectivas, pero sí requieren mucho trabajo previo para estar bien preparada y mantener a los alumnos interesados y motivados en la clase. Solamente. Buenísimo, gracias Regina. Muy ¿A quién bien. quisieras nominar ahorita? ¿Quién falta? Tenemos a Mónica y a Carmen. Mónica, entonces. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo lo que anoté fue de que igual, completamente de acuerdo con Kim, de que es la metodología activa y el material visual el que va a ayudar, el que motiva bastante a los estudiantes. En cuanto a los retos, fue la falta de habilidad en cuanto a la tecnología. O sea, realmente como baby boomer no soy muy hábil en estas cuestiones, nos hemos tenido que ir adaptando nosotros a estos métodos, pero son un verdadero reto. El tiempo es otro que ya lo resolvimos acortando el tiempo, ¿verdad? Porque viendo que no es lo mismo una presencial que una en línea, y el poder notar o el estar pendientes de la poca participación que pueda tener algún estudiante, como que sí tenemos que estar muy atentos a este punto por las distracciones que pueda tener. También es más difícil como que a veces mantener la atención por mucho tiempo porque se tienen que desarrollar varias cuestiones. Cuanto a la tercera pregunta, ¿qué preguntas me han surgido especialmente? Yo creo que ya lo había dicho anteriormente, es en la parte clínica nos resulta, la principal pregunta es ¿cómo le voy a enseñar a hacer al estudiante cuando él no puedo verlo haciendo la parte práctica que le correspondería, ¿verdad? Y pues los casos pueden ser una solución. En cuanto a las nuevas ideas, es esto que lo vamos a probar en la próxima clase de trabajar con casos y ver si de esta manera nos ayuda. Y me encanta, yo creo que tal vez contradiciendo un poquito lo que decía la doctora Escobar en cuanto a los médicos, sí tiene razón ella, como que la mayoría que en cuanto a su visión de cómo son los médicos, lo que piensan al respecto, pero creo que la educación virtual es la solución para tener actividades que puedan fortalecer la parte clínica en las actividades, digamos, clínicas, porque nosotros no tenemos tiempo o estamos muy inmersos en los hospitales y los horarios también son un poquito complicados. Entonces, yo creo que la educación virtual nos resuelve mucho problema.
estudiantes que puedan estar de turno o que puedan tener que quedarse. Ahorita no se está dando esto, pero cuando ya se resuelva esto, creo que sería una excelente herramienta para poder continuar de esta manera con las actividades académicas. Y ya sería entonces a Carmen. Sí, Carmen es la última. Carmen, ¿quisieras compartir? Yo voy a compartir rápidamente una idea. Mi experiencia es usar Google Docs y pensar siempre en buenas preguntas que hacer, que igual en clase también, y dar momentos de pausa y de reflexión en preguntas, cómo hacer las clases más prácticas, que creo que ese es uno de los retos más grandes, como el caso de la doctora Rosa. ¿Qué hacer con eso? ¿O qué otras formas virtuales hay para hacer eso? Y en retos, cómo elegir un buen horario para estos talleres, y en Zoom, que hay en la clase de ayer, hay que terminar a tiempo porque si no lo saca uno. Y hay que ser puntual. En Insights, cómo seguir usando estas herramientas digitales después de que volvamos a la normalidad para todos los talleres que hagamos. Buenísimo, gracias Carmen. Entonces, y gracias a todos también por compartir sus perspectivas. Vamos a pasar a la última ronda, la ronda de cierre que la va a facilitar Emily. Gracias, Shady. Para terminar, vamos a hacer una ronda de cierre de qué buena práctica te llevas para aplicar a tus clases en línea. Pueden decir una palabra para... En una palabra, ¿qué harías? Vamos a empezar y luego nominan a una persona. Vamos a empezar con Regina. ¿Qué buena práctica te llevas hoy para aplicar a tus clases en línea? Creo que voy a usar Google Docs. Voy a probar con eso y pues seguir adelante, ¿verdad? Con ánimo de hacer bien las cosas. Y nomino a Kimberly. Perdón, tenía el micrófono. La interacción, esa es la buena práctica para mantener esa relación con los alumnos y así el interés en la clase. Y nomino a Mónica. Para mí, estos momentos de pausa y reflexión que mencionó Carmen, creo que ayudarían bastante también. Y nomino a Rosa. Bueno, yo creo que en mi caso me llevo mayor planificación. Gracias, Rosa. Ok, perfecto. Y ya estamos. Muchas gracias por participar en el taller de hoy. Les queremos recordar que el viernes tenemos un nuevo taller que es sobre la plataforma ProProf, en la que vamos a aprender a usar la herramienta, y es sobre evaluaciones en línea. Tenemos el próximo Teacher Tuesday de marzo, que es sobre el tema de retroalimentación en línea. Va a ser el martes 21 de marzo de 1 a 2, también por Zoom. Y estén atentas a su correo en la sección de talleres y actividades para que no se pierda ninguna de nuestras actividades. También les quería recordar, si alguien quisiera enseñar una herramienta que le ha servido y quisiera hacer un taller sobre eso y compartirla a otros profesores, nos puede avisar por medio del chat o mandarnos un correo y nosotros podríamos organizar un taller sobre eso. ¿Puedes confirmar la fecha del taller de retroalimentación? Porque dijiste Sí. martes 21 de marzo. Perdón, martes 31 de marzo. Sí, martes 31 de marzo. 31. Sí, de 1 a 2. ¿Y el viernes a qué horas es? El viernes es a las 11, de 11 a 12. Muchas gracias. Así que muchas gracias por su tiempo y por compartir con todos nosotros el día de hoy. Nos miramos a la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.